Estamos hablando de crecer en la fe. Necesitamos fe. Es la base de nuestra vida. Es lo que Dios puso para todo lo que Él tiene para con nosotros, lo alcanzamos a través de la fe. Y habíamos hablado que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que al oír la palabra de Dios lo que estamos es conociendo a Dios. Conociendo sus pensamientos, conociendo sus sentimientos, conociendo su voluntad. Así que estamos entonces conociendo a Dios y comprendiendo a Dios. Y a través de sus atributos, de su carácter, de lo que Él quiere hacer y lo que Él hace, y cómo Él se comporta y lo que Él es, pues conocemos los atributos de Dios, como conocemos los atributos de una persona. Y hemos visto unos cuantos atributos ya. Y entre ellos está que el Señor está aquí, omnipresente, lo sabe todo, es omnisciente y es todopoderoso. Y vamos a tocar hoy el atributo que Dios es vengador. Vengador. Romanos 12, verso 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. El vengador aquí es el Señor, no nosotros. El Señor nos enseña que no debemos de vengarnos de nuestros enemigos. Es decir, no debemos de tomar revancha contra ellos para hacerles daño, porque ellos vienen contra nosotros para hacernos daño. Un enemigo es una persona que te odia, que quiere tu destrucción. Una persona, no es una persona que ha tenido contigo un accidente. Eso no es un enemigo. No es una persona que casualmente hizo algo que te hizo daño. No, eso no es un enemigo. Tu enemigo es una persona que te odia, una persona que quiere destruirte a conciencia. Es alguien que está en contra de ti. No por un momento, sino por varios tiempos. Entonces, el Señor dice que la venganza es de Él. Nosotros naturalmente, la condición psicológica humana de nosotros, la condición social de nosotros, la condición moral de nosotros, nos enseña a nosotros vengarnos de nuestros enemigos. Por eso usted ve tanta guerra en el mundo. Por eso usted ve tanta oposición entre hombre y hombre. Aquellos que tratan de quitarle a los demás lo que tienen, que tratan de tomar lo que tienen. Hay dos cosas que se quitan en la vida. Una son las cosas materiales y la otra es la propia vida. En cualquier de los dos casos, el Señor dice que no te vengues de ello. Tenemos que prepararnos para eso, hermano. Tenemos que aprender a ser hombres de paz. A ser hombres que confían en la omnipresencia del Señor, en la omnipotencia del Señor y en la venganza del Señor. En Apocalipsis hay un verso que dice que había unas almas allí en el cielo, bajo el altar, y le dijeron al Señor que cuando el Señor haría justicia a favor de ellos. Y el Señor le dijo: estén tranquilos que todavía no es el momento. Hay unos hermanos también que tienen que llegar aquí arriba. Yo me voy a ocupar de eso. El Señor nos lo dice constantemente. Ten presente que en cualquier momento de nuestra vida Dios está presente. Que Él tiene el control. Y lo que Él permite o no permite, tenemos que darnos cuenta que Él es el que es sabio y poderoso. Y que Él sabe por qué hace las cosas. Hay que aprender, hermano, a tener confianza en el Señor. A confiar que Dios tiene el control de tu vida. Y el problema de nosotros es que queremos guardar la vida. Y Dios dice: el que pierde su vida la ganará por mi causa. Entonces, si por causa de Jesús tú pierdes tu vida, sabes que te vas
vas a salvar la vida. Sí, pero por causa de Jesús o por causa de tus propios conceptos, pierdes tu vida y no respetas al Señor, o ganas tu vida y no respetas al Señor, no amas a tu enemigo, no permite que el Señor tome venganza, entonces la venganza tuya te llevará a ti a perder tu vida eterna. Nos llevará a eso, hermano. Tenemos que pensar en eso. Hay que analizar bien eso. Piensen. ¿Cuál es la manera en que nos ha enseñado el mundo y cuál es la manera en que nos enseña el Señor? Estamos conociendo la fe. La fe es esto. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice cómo debemos de actuar. Esa es la fe. Si tienes fe de verdad, vas a actuar de esta manera. Si no, si dices que eres una persona de fe y no actúas de esta manera, no tienes fe. Porque has negado la Biblia. Has ido en contra de lo que Dios ha dicho. Entonces muchas veces decimos, tenemos fe, pero obramos en contra de esta, porque nuestra fe no es solamente en lo que a veces uno piensa o a lo que uno ha recibido, sino en todo lo que Dios ha dicho. Y hoy Dios nos está enseñando una vez más que Él es el que se venga y no nosotros. Él es el vengador. Él se va a ocupar de nuestros enemigos y de sus enemigos, no nosotros. Dijo el profeta, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Hay que dejarle a Dios que haga su obra. A nosotros nos corresponde hacer la que Dios nos ha mandado. ¿Y cuál es? Amar al enemigo. Hacerle bien al enemigo. Tomar esto como dice el Señor, porque está en juego nuestra vida eterna. Entiendan esto, está en juego nuestra eterna vida que el Señor nos ha dado. Él es el vengador. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. Los niños, cuando son pequeños, confían en que sus padres los guarden, los protejan. Y si alguien le viene a hacer daño, ellos se refugian detrás del Padre. Buscan el refugio en el Padre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que entender que nuestro Padre Celestial nos va a dar el refugio que necesitamos. El que Él considera que es mejor para nosotros. ¿Entienden, hermano? Piensen, analicen, mediten y graben esto en sus corazones y en sus mentes. De mi Dios, de mi Señor es la venganza. Yo no debo de tomar nunca, nunca venganza contra mis enemigos. Aprendamos a hablar con respecto a este principio para que aprendamos a actuar con respecto a este principio. Y nos quitemos el principio de Satanás de encima. Tenemos que renovar la mente. Y a veces las personas, los cristianos, a veces decimos, esto es duro. Esto no es duro, hermano. Duro es que tú no sepas esto y te vayas al infierno. Escúchame bien. Esto no es duro. Duro es que tú no sepas esto y te vayas al infierno. O que tú sabiendo esto te vayas al infierno. Eso sí es duro. Pero actuando en esta voluntad no es duro, porque lo que te espera es mejor que lo que tienes. Entonces no hay nada duro. No miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. No miremos las cosas temporales, sino las eternas. No miremos las cosas que nos enseña Satanás, sino las que nos enseña nuestro Señor. Pongamos nuestra mirada arriba y no aquí abajo. Y eso va a transformar el corazón y la mente. Hay que transformar el corazón y la mente. Hay que transformarla. Nosotros no somos de este mundo. No podemos obrar como obra el mundo. Tenemos que cambiar. Tenemos que transformarnos en seres verdaderamente espirituales como Dios quiere. No carnales. Los carnales empiezan de acuerdo al mundo. Los espirituales empiezan de acuerdo a Dios. Amén. Así que una enseñanza, la venganza. Dios es vengativo, sí. Él le va a dar a los malos su lugar.
y a los buenos su lugar. Él le va a dar al justo su justicia y al injusto le va a dar su castigo. El Señor es justo. Vamos a tocar, quedamos en que Dios es amor. Eso lo vimos ya. Dios es amor. Y podemos analizar, ese ya lo vimos la semana pasada. El segundo de hoy es, Dios ha de ser temido. Dios, no me acuerdo si toqué me parece que no, porque lo señalé. Sí, ese lo vi. Ajá. No, pero este no. Dios ha de ser temido. Eso está arriba. Dios ha de ser temido. Vamos a ver a Mateo 10:28. Vamos a empezar allí en Mateo 10:28. Algo que hoy se ha perdido mucho. El temor a Dios. El hombre le ha perdido temor a Dios. El hombre no reverencia a Dios, no le tiene temor a la mano de Dios. Por eso andan como andan y hacen lo que hacen. Pero nosotros estamos llamados a temer al Señor y respetarlo. A considerar que Dios es Dios. Él es todopoderoso y tiene el derecho de hacer lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y lo que Él hace es bueno. Dios ha de ser temido. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien tenle temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Las dos cosas, cuerpo y alma. El único que puede hacer eso es Dios, no es el diablo, no son los hombres. No le tengan temor a los hombres, no le tengan temor al diablo, ténganle temor a Dios. Ese es el temor que tenemos que tener de verdad. Jesús lo dijo bien claro. No le tengan temor al que puede matar el cuerpo. El cuerpo lo puede matar un hombre o lo puede matar Satanás. Pero el alma solamente la puede destruir Dios. Tenemos que aprender a tener temor de Dios. Y el temor empieza por el conocimiento de quién es Dios. Sin conocer a Dios no le vamos a temer. Si no sabemos que Dios es vengador, no le vamos a temer. Si no sabemos que Dios es justo, no le vamos a temer. Si no entendemos que Dios exige justicia, no le vamos a temer. Si no conocemos que Dios es la verdad y no consideramos la palabra como la verdad y desechamos esta palabra como la verdad para hacer lo que nosotros queremos y no hacer lo que ella dice, no le vamos a temer a Dios. Si no lo conocemos a Él, no le vamos a temer. Habíamos visto que uno de los atributos de Dios es que Él es fuego consumidor. Si no entendemos que Dios es fuego consumidor, no le vamos a temer. Si no entendemos que el pecador va a recibir una horrenda expectación de juicio por negar la palabra, por negar a Jesús, no le vamos a temer. Si no conocemos que Dios tiene un infierno preparado para Satanás y todo el que lo siga, no le vamos a tener a Dios. No le vamos a temer. Si no consideramos que Dios está presente y que ve todas las cosas y que sabe todas las cosas y que aún nuestros pensamientos Él lo conoce, no le vamos a temer en nuestros pensamientos. En nuestra soledad vamos a pensar que estamos solos y Él está allí y no le vamos a temer cuando estemos solos. ¿De dónde huiré? De tu espíritu. Si me fuera a lo más profundo de la tierra, allí tú estás. A lo más lejos en el mar, allí tú estás. Si subiera a las estrellas, allí Él está. Si no hay temor de Dios, el hombre se desenfrena. Lo que sujeta al hombre de no hacer el pecado es el temor al Señor. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. ¿Y qué es sabiduría? Hacer todo aquello que tienes que hacer
sin hacerte daño. Eso es sabiduría. Sabiduría es hacer las cosas correctamente sin hacerte daño. Entonces, el temor al Señor te da la sabiduría de no hacerte daño cuando hagas algo. Cuando vayas a cometer algo que te va a hacer daño, tienes la sabiduría para decir, eso no me conviene. Pero si no tienes la sabiduría, no le vas a caer en el peligro de autodestruirte tú mismo. El hombre se hace daño a sí mismo porque no conoce a Dios. Pero nosotros le conocemos. Y tenemos temor de Él. Y vamos a vivir todos los días con la conciencia de que Él está con nosotros y que nosotros tenemos que respetarlo. ¿Somos seres con libre albedrío? Sí, pero eso no me da el lugar de yo hacer todo lo que yo quiero. Porque para eso Él ha ordenado el universo y ha puesto leyes. Y yo tengo que cumplirlas. Él es el Señor. Nosotros somos sus siervos en este caso. Y tenemos que respetar al Señor. Así que pensemos que Dios es vengador. Para que mañana no tengamos problemas sobre eso, hermanos. Dios debe de ser temido. Hay que temer a Dios. En Colosenses 3, verso 22 al 23, vamos a leer allí como dice el Señor, la palabra de Dios nos enseña. En Colosenses 2:23 nos muestra la palabra, 3:22 y 23. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. En la tierra Dios nos ha pedido que su temor esté en nosotros cuando le servamos a alguien, cuando trabajamos para alguien, cuando somos siervos. No solamente le tenemos de temer a Dios, sino Dios ahora también pide que temamos a Él por causa de la actitud que nosotros tenemos en el mundo. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pero fíjense que Dios pide ahí corazón sincero. Hay quien sirve para congraciarse con las personas, pero hay quien sirve porque tiene un corazón sincero y sirve por temor a Dios. En tu trabajo y en todas las relaciones que tú tengas con las personas. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El temor a Dios nos lleva a servir en la tierra como si lo estuviéramos haciendo para Él. Eso no es lo que nos ha enseñado el mundo, ni es lo que nos ha enseñado nuestro corazón. Nuestro corazón nos pide más bien lo contrario. No nos pide respetar a las personas, no nos pide servirle con respeto, con dedicación. Al contrario, estamos enseñados al revés. Y usted sabe que la mayoría de las personas que le sirven a un amo, le sirven mal. Si te quitan la vista de arriba, la capacidad de trabajo empieza a bajar. Si puedes robar, robas. Si puedes hacer el trabajo mal hecho, lo haces. Pero acuérdate, cristiano, acordémonos, nuestro trabajo no es para las personas, es para Dios. Nuestra honradez no es para las personas, es para Dios. Ellos se van a beneficiar, pero tú te vas a beneficiar de servirle al Señor de Señor y Rey de Reyes. Cuando le sirve a otra persona, sírvele con integridad, sírvele con respeto,
Sírvele con amor. Aquí dice, todo lo que tú vas a hacer, hazlo como para el Señor. No estamos acostumbrados a esa forma, porque no entendemos que Dios está aquí cuando yo estoy trabajando y cuando yo estoy haciendo cualquier cosa. En la iglesia, entre los hermanos, en el mundo, donde quiera que tú estés parado, estás sirviéndole al Señor, eres siervo de Él. Y con respeto, con sinceridad, con integridad, tenemos que hacer las cosas. Eso es temor a Dios. Pero solo lo vas a hacer cuando entiendas que Dios está a tu lado, que Dios te está viendo lo que estás haciendo. Cuando en tu corazón estés haciendo algo mal hecho y digas, ay Señor, déjame arreglarlo porque esto es para ti. Y vas y lo arreglas. Cuando piensas hacer algo mal hecho y dices, no Señor, no importa que aquí no esté fulano, yo lo voy a hacer bien hecho aunque él no esté aquí, porque esto es para ti. Eso es lo que Dios nos pide, eso es fe. Entonces tú dices, yo tengo fe, pero no obra de acuerdo a esto. No tienes fe. La fe no viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios piensa de esta manera. Tú tienes que pensar de esta manera. Pero yo sé que no estamos acostumbrados a esta manera de pensamiento. Esta manera de pensamiento es contraria a la que nos han enseñado. Es más, el alma se rebela contra esta manera de pensamiento. Y el primero que se lo diga soy yo porque a mí me pasa. Que a veces estoy haciendo algo y cuando lo veo que no está perfecto, como debe quedar, hay cosas. La perfección exagerada es algo fuera de serie. Eso no es lo que estoy hablando. Pero cosas que no se están haciendo como se deben de hacer, que se tienen que hacer. Y he tenido que virar para atrás y me he dado cuenta. Digo, sí, Señor, perdón, que no lo estoy haciendo bien. Voy y lo arreglo. Me ha pasado. Mi alma se rebela contra esto. Mi cuerpo se rebela. La Biblia lo dice. Pero a medida que practicas, a medida que te entrenas en entender que el Señor está contigo, a saber que el Señor te está viendo, a saber que el Señor está recibiendo lo que tú estás ofreciendo en tu trabajo, en tu manera de vida. Porque hay quien lo hace porque su cabeza es dura y están equivocados. Hay quien lo hace por ignorante. Hay quien lo hace porque no sabe hacer las cosas. Pero todos debemos de aprender y cambiar nuestra manera de ser. Tenemos que transformar nuestra manera de ser. Porque nosotros no somos de este mundo. Y no debemos de vivir de acuerdo a los principios de este mundo. Y aunque a veces nos negamos a estos principios, tenemos que transformarnos. Porque hay que renovar la mente, hay que renovar la actitud, hay que renovar los pensamientos, hay que cambiar. ¿Y qué me vas a decir? ¿Que no voy a cometer errores? Sí los vas a cometer. Pero cuando lo cometes, pide perdón, arregla y cambia. Porque el Señor está allí. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. E ir contra esto es pecado. Porque el que va contra la palabra de Dios es pecado. Si eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierte en pan. No, Satanás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra está ordenada por Dios. Ya estudiamos que Dios es verdad y su palabra es verdad. Y Él es vengador. Y Él exige que nosotros seamos correctos. Y trabajemos para Él. Porque de Él viene nuestra paga. A veces pensamos que la paga siempre viene del otro, del humano. No, la paga viene del Señor. Tengamos presente eso, hermano. Vamos a tocar también otro verso más. Hebreo 4.1, ¿qué dice? Hebreo 4.1 dice ahí: temamos pues, no sea que permaneciendo aún
la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Oigan bien, está la promesa todavía en el momento hoy aquí. Está puesta la promesa de poder entrar en el reposo de Dios. Podemos entrar en el reposo de Dios. Comprendemos eso, ¿no? Entrar en su reposo. Terminó su obra el Señor y reposó. Hay un lugar de reposo para Dios. ¿Saben cuál es el reposo, el lugar de reposo de Dios? Nosotros. La iglesia. Hay algunos que todavía no se han dado cuenta o consideran que no han entrado en la iglesia y todavía no temen. Teme. Si no te das cuenta que no has entrado a la iglesia porque estás actuando, no comprendes que no has entrado a la iglesia, no es venir a la iglesia, es entrar en ese reposo. No es venir a lo que nosotros llamamos iglesia, es entrar en esa iglesia, en ese lugar, en el reposo de Dios. Y aquí dice, teme. Miren cómo dice, vamos a volver a leer. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué parece que no lo has alcanzado? Por tu manera de vida. Por mi manera de vida. Eso es lo que nos da y nos muestra que no lo hemos alcanzado. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos y cómo actuamos? El que es espiritual, habla espiritual. Piensa espiritual, actúa espiritual. El que es carnal, sigue actuando carnalmente, de acuerdo a la manera del mundo. No cambia su sistema. Y el Espíritu Santo nos enseña aquí, teme si te das cuenta que no estás andando conforme a la voluntad del que te llamó. Dios debe ser temido. En Apocalipsis 14:7, otro verso más, dice allí el Señor: voy a leer el 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel, en una visión Juan está viendo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Apocalipsis 14:7. Este ángel, miren lo que decía: temed a Dios. Y yo creo que hoy debemos de proclamar que la iglesia debe de temer a Dios. La iglesia debe de aprender a respetar, a temer a Dios. Porque cuando no hay temor, hermano, nos desenfrenamos. Hacemos lo incorrecto. Cuando no le tememos al Señor, vamos a hacer lo incorrecto. Amén. Temed a Dios y dadle gloria. Oigan esto, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí viene. Llegará un momento en que el juicio Dios lo traerá sobre todo ser humano y sobre todo espíritu demoníaco. Y al hombre se le pide, teme porque todavía hay tiempo. Los ángeles gritaron, teman a Dios porque el juicio viene. Y la iglesia tiene que temerle a Dios porque también hay un juicio que viene. La iglesia no debe de ser apática a ese juicio que viene. Al contrario, la iglesia es la que muestra que viene un juicio. Nosotros damos testimonio de que hay un juicio al cambiar nuestra forma de vida. Porque si seguimos diciendo que somos iglesia, que somos cristianos y seguimos con la vida antigua, decimos que no hay problema. Pero si cambiamos, decimos, hemos cambiado por causa de que hay un juicio y que hay peligro y que hay justicia de Dios contra lo malo. Por eso la iglesia se santifica.
Porque la iglesia entiende de que el pecado lleva castigo. La paga del pecado es muerte. Y nosotros tenemos que santificarnos. Y hay que hacer lo que haya que hacer para cambiar nuestra forma de vida. Porque Dios lo exige. Ya no vivan como los gentiles, dice el Señor. Porque esa manera de vida lleva juicio. La de nosotros, la de la iglesia, no lleva juicio. Pero cuando la iglesia cambia, dice el verso 7, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuerzas y las fuentes de las aguas. Amén. Hay juicio. Dios debe de ser temido. Si no hay juicio, comamos y bebamos y hagamos de todo. No hay problema. Pero donde hay juicio, usted tiene cuidado. Usted pone atención. Usted no quiere caer en el juicio. Pero solamente el que conoce que Dios es vengador y es justo y que hay juicio, ese. Y que Él está aquí y que Él lo ve todo y que lo sabe todo. Y que nos tiene un libro para apuntarnos todas nuestras acciones, esa persona seguro que va a cambiar su vida. Porque va a respetar, va a tener temor de su Señor. Cuando el jefe está presente, todo el mundo trabaja bien. Ay, ¿ustedes no han oído eso? Cuando el gato se va de la casa, todos los ratones salen. Andan de fiesta. Así. Y como cuando tú estás en el trabajo y el jefe no está, tú haces lo que te da la gana. Pero cuando el jefe está, tú dices, espérate, pero con Dios no es así, porque Dios siempre está. Dios está en todo momento, lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo. Y posiblemente tenga mejor cámara fotográfica que la que tenemos nosotros en el teléfono. Casi seguro, 100%, que Él fotografía nuestra vida y nos puede hacer ver lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Sí, hermanos, que mediten en esto. Temamos al Señor. Temamos al Señor. Él es digno de ser temido. Alabado sea el Señor. Vamos a Mateo 22, 34. Y como Él es temido, ahora voy con la contraria. Bueno, no la contraria. Vamos a subyugar aquí. 22, 34. Miren lo que voy a leer ahora. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dios debe ser amado. Amado. El que ama de verdad a Dios va a ver en Dios todas las demás facetas que hemos estudiado. Es el primer mandamiento que Dios nos manda a nosotros. Y hoy el hermano trajo una palabra que tiene que hablar sobre el amor. El que ama a cualquier otro más que a mí no es digno de mí. Dios tiene que ser amado, pero amado de verdad. Amado con toda mi alma, mi fuerza, mi corazón, mi mente. Entiendan esto, hasta que tú no llegues a ese lugar, tú no tienes a Dios en el lugar correcto. No tenemos a Dios en el lugar correcto cuando tengamos amor. Cuando seamos capaces de poner cualquier otra cosa primero que a Él. Cuando no lo deseemos a Él primero que a cualquier cosa. Jesucristo tocó las tres partes del hombre. Ámalo con tu corazón, el espíritu. Ámalo con tu alma.
Ámalo con tu mente. En otra parte dice, y con toda tu fuerza. También agregaron. Todo tu ser, toda tu fuerza, todo tu cuerpo. Ámalo. Dios tiene que ser primero que tu esposo, que tu esposa, que tu hijo, que tu hija, que tu familia, que tu amigo, que tu hermano, que la iglesia, que todo. Dios es primero que todo en tu vida. Tiene que ser lo primero amado por mí. Tiene que aparecer ese sentir dentro de mí y fuera de mí del amor hacia Dios. Él tiene que ser amado. Porque el que no lo ame no es digno de Él. Están los sentimientos y los amores que tenemos en la tierra. Pero cuidado que uno de esos amores no vaya primero que el de Dios. No sea más fuerte. Dios es espíritu. Y anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu. Y en verdad. No lo vas a poder adorar si no lo amas de verdad. No lo vas a respetar si no lo amas de verdad. No lo vas a ver a tu lado cuando no lo amas de verdad. El amor de Dios tiene que estar por encima de todo. Tiene que ser primero que todo. Dios es amor. Amén. Entonces, esa es otra de las partes que tenemos que estar claro en el amor, en el proceso de conocer a Dios para poder crecer en la fe. Ahora, vamos a Efesios 4. Abran Efesios 4. Estamos creciendo en la fe. Estamos conociendo cómo crecer en la fe. La fe. ¿Cuál es el objetivo de nuestra fe? ¿Cuál es el propósito de la fe? Quiero decirle algo. Muchas personas, hay mucha enseñanza sobre la fe con respecto a tener fe para hacer milagros y prodigios y maravillas. Eso es no me pidan sorry si me lo estás haciendo. Además, me bajaste la cabeza allí y ahora viene y te metes aquí delante de la cámara. Señores, ese que está ahí, ¿la conocen? Va para YouTube. Metida en el medio. Ha venido a darle beso aquí a todo el mundo ahora. Va para YouTube. ¿Eh? No se vio. Alabado sea Jesús. Amén. Vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de la fe? El propósito a dónde nos lleva la fe. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la fe? Miren, escuchen, atiendan, para no atrasar mucho esto. Si tú tienes al médico de tu lado, es amigo tuyo, lo conoces, tienes la sabiduría de ese hombre a favor tuyo. Si tú tienes un amigo o un dueño de un banco, tipo tiene plata, ¿tú crees que tú podías tener beneficio de esa persona si él te ama y tú lo conoces y es amigo tuyo? Entonces, si tú tienes a Dios de tu lado, de verdad, y tú llegas a la presencia de Dios, ¿no vas a tener todos los beneficios que Él te quiere dar? Entonces, la fe, muchas veces se andan por el árbol de la fe en las ramas. La iglesia anda por las ramas y no va al tronco. ¿Por qué Jesús tenía una capacidad de vida tan maravillosa cuando lo vemos actuar? Perdón un momentico. Pobre mujer pasando trabajo. Toma, mija. Toma, mija.
Mira, que salga en YouTube una de esas dos blancas. Ahí está. Si yo tengo la raíz y el tronco, las ramas son mías. ¿No, verdad? Sí, una de esas dos es. Acabo de abrir eso ya ahora mismo. Si yo tengo la raíz y el tronco, tengo las ramas, tengo el fruto. Vamos a leer Efesios 4, empezando en el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él hace esto. ¿Con qué fin? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora miren cuál es este fin. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Miren la unidad de la fe, ¿cuál es? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de la fe? El objetivo de la fe es llevarme a mí a ser como Cristo. Si yo soy como Cristo, ¿qué le pidió Cristo al Padre que no le diera? ¿Pueden entender la fe dónde está? La fe es que yo sea como Cristo. Cuando yo llegue a ser como Cristo, yo voy a tener todo el respaldo del Padre. Mi Padre me da todo lo que yo le pida, porque yo, ¿qué dijo Jesús? Hago su voluntad. Y si nosotros llegamos a ser como Cristo, el Padre nos va a dar todo lo que necesitemos. Entonces a veces la gente está buscando las necesidades, pero no quieren ser como Cristo. La fe, Él es el autor y consumador de mi fe. ¿Por qué Él es el consumador? Porque cuando yo llegue a ser como Él, mi fe está completa. Tu fe está completa cuando tú seas como Cristo. Y nuestro trabajo aquí en la tierra es, el ministerio, los 5 ministerios esto es para que la iglesia, sea como Cristo. Cuando la iglesia completa llega a ser como Cristo, se consumó la fe. Se completó la fe. Esta es la obra. Y nosotros tenemos que crecer en esta obra de fe. Ser como Cristo. Hermano, no te preocupes por creer si Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer el milagro. Preocúpate por ser como Cristo y verás los milagros como te siguen. No te preocupes por tus necesidades. Sé como Cristo y verás las necesidades resueltas. La gente anda buscando el carro, la casa, esto, lo otro, aquello. Las cosas que no son básicas. Esas son vestiduras. Pero el cuerpo es Cristo. Si llegamos a ser como Cristo, si vivimos como Cristo, por eso la Biblia dice que el que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. Tenemos que aprender a ser como Cristo. Tienes un trabajo desde hoy en adelante, 24 horas al día, 7 días a la semana, de tratar de ser como Cristo. Ese es nuestro trabajo de fe. Eso es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Esta mente tiene que cambiar. Ya no quiero ser Sergio Betancourt, yo quiero ser como Cristo. Empieza a trabajar para ser como Cristo. Eso es para eso estamos aquí. Para llegar a ser como Cristo. Si no llegamos a ser como Cristo, nuestra fe es, esa es la palabra, vana. Voy a volver a leerlo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe, una sola fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe es el conocimiento del Hijo de Dios. Las dos cosas están unidas. Conocer al Hijo de Dios es llegar a la unidad de la fe. A un varón perfecto. Dios es perfecto. Él exige que sus hijos sean perfectos. El que no es perfecto no puede estar con Dios.
Dios nos exige a nosotros perfección. La gente siempre está buscándole 7 patas al gato. Son 7 vidas las que tiene, pero tiene 4 patas. ¿Han oído hablar de eso? Que el gato tiene 7 vidas. Ok, las 7 patas al gato. No, porque ¿cómo vamos a ser perfectos si somos humanos? El problema no es que tú seas humano o sea, no sé, extraterrestre, ¿cómo es? Ovni. El problema es que Dios dijo que tú tienes que ser perfecto, como Él es perfecto. No le busques 7 patas al gato. Dios dijo, yo sé, te mándate a ser perfecto porque tú eres imperfecto, si no, no te mandara a ser perfecto. No, porque yo no puedo ser perfecto porque soy humano, estás equivocado. Tenemos que buscar la perfección porque eso nos lo manda el Señor. Ah, pero ¿cómo voy a llegar a la perfección si yo me equivoco? Ese no es el problema. El problema es que toda persona se equivoca, pero tú tienes que caminar hacia la perfección. Toda persona tiene un carácter equivocado, pero tiene que caminar hacia la perfección. Toda persona tiene un conocimiento equivocado, pero tiene que caminar hacia la perfección. Toda persona es satánico, pero tiene que caminar hacia Cristo. Porque todos fuimos hijos de Satanás. Aquí ninguno vino santo. Todos fuimos del enemigo. Todos pertenecimos en un momento al mundo. Ya no pertenecemos al mundo. Ahora caminamos hacia arriba, no hacia abajo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Oigan bien, la plenitud de Cristo. Y Cristo tiene 2 formas de tener plenitud. ¿Cuál es la primera? La primera es de que Él está hecho. Él está hecho de la naturaleza divina de Dios. Él es sustancia divina. Y nosotros tenemos que llegar a esa misma naturaleza. Para alcanzar la plenitud de Cristo hay que llegar a esa naturaleza. Sin esa naturaleza nunca alcanzaremos la plenitud de Cristo. Por tanto, yo sé que esa plenitud yo no la voy a conocer aquí. Pero dice que estos ministerios están para llevarme hasta ese lugar. Y ese lugar está en el arrebatamiento de la iglesia. Y yo voy hacia allí. Yo voy hacia el cielo. Y usted y yo vamos para allá. Porque no hemos decidido llegar a la plenitud de Cristo. Esa es la primera plenitud. Pero hay otra plenitud. Que no se alcanza llegando allí. Sino que se alcanza transformándonos en el mundo. Siendo como Cristo, viviendo como vivió, actuando como vivió, pensando como vivió, renovando la mente para pensar y actuar de la manera correcta que Cristo pensaba y actuaba. Entonces, son 2 formas en la plenitud de Cristo. Una, la sustancia de Él y otra, el carácter de Cristo. La manera de Cristo, la iglesia, si no cambia en esa naturaleza, le pasa lo que leímos ahorita. Teman porque teman porque estando la promesa para entrar en su reposo, aún algunos no piensan que han entrado. Porque su forma de vida no le da testimonio de que ellos están en la iglesia, que pertenecen a la iglesia del Señor. Y aquí están todos los problemas que nos separan de la naturaleza de Cristo porque es naturaleza satánica. Si quieren algo de eso, sigan leyendo Efesios 4 y 5 y lo van a encontrar. Colosenses 3 y lo van a encontrar 4. Ahí hay bastante. Todo eso que nos separa del carácter de Cristo, que nos hace contrario al Señor. Así que tenemos que entrar en esta plenitud. Tenemos que caminar hacia esta plenitud. Y miren lo que dice aquí. Cuando caminamos hacia esa plenitud, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no seamos personas que andamos para aquí y para allá, en el conocimiento de la verdad, en la actitud de la verdad, llevado por doquiera, por todo viento de doctrina. Doctrina, enseñanza. Ven acá, o yo estoy caliente, yo estoy muy frío hoy, ¿qué me pasa? ¿Cuánto está eso, hijo? Yo tengo las manos frías. 71, no, pónmelo en 73.
Súbeme un poquito la temperatura, que yo aún hablando aquí tengo las manos frías. Pastor, ¿cómo está usted? ¿Usted también quiere salir aquí en YouTube, hermano? ¿Usted también quiere salir en YouTube? No, ahí no vas a salir. Ahí te salvaste. Miren lo que dice aquí. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, cuando uno crece a la estatura de Cristo, no te van a engañar. Cuando tú creces en el conocimiento del Señor, no te van a engañar. Ni el mismo Satanás te va a engañar, porque Satanás no pudo engañar a Jesús. Por lo tanto, si tú creces y caminas como Jesús, Satanás no te va a engañar con sus enseñanzas. No nos va a poder engañar, hermano. Pensemos en eso. Entonces, es necesario crecer en esta fe. Nuestra fe es crecer a la altura del Hijo de Dios. Allí es donde nosotros tenemos que poner nuestra fe. Yo quiero crecer, Señor, a tu altura. Yo voy a trabajar en esta fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios, conocer a Dios. Estoy conociendo a Dios, estoy cambiando mi vida, estoy caminando hacia esa posición. El enemigo no me va a robar la vida eterna. El enemigo te roba la vida eterna cuando tú no has crecido a la altura de Cristo. Porque si tú sabes y te dijeron, si tienes hambre, di que esas piedras se convierten en pan porque tú eres el Hijo de Dios, ¿no verdad? Facilito. Eso le pasa. Usted sabe que esa tentación viene por muchos lugares. No, mijo. Yo no te hago caso a ti. Yo solamente le hago caso al Señor. No te obedezco. Cuando tú estás en esa altura, el enemigo no te puede engañar. Tírate. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Habla de esta manera. Mira cómo la gente se comporta. Mira lo que eres tú. Mira lo que es el otro. Allí está el peligro. No le haga caso a este. ¿Por qué tienes que hacer eso para este? ¿Quién se cree el que es mayor que tú? Esto, el otro y aquello. Lo mismo en la familia, entre esposa y esposo, que entre amigos, que en la iglesia. Te van a pisotear, te van a hacer, te van a tirar, el concepto que tienen de ti, el otro que piensa, el otro que esto. ¿Cómo debes de contestar? ¿No eres manso y humilde de corazón como el Señor? ¿No lo somos? El enemigo nos engaña. Cuando llega la tribulación fuerte, no estamos preparados para afrontarla. Y corremos. Y huimos. Y negamos. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuidado. Si no crece a la altura de Cristo, el error te va a coger. Y los hombres te van a envolver. Y tú te la das de sabio, pero más sabio que Adán fue la serpiente. Y que Eva. Y es la misma serpiente la que sigue aquí haciendo la misma obra. Es la misma serpiente ya. Al contrario, ahora tiene más experiencia contra nosotros. Solamente el poder de la altura de Cristo en nosotros es lo que nos llevará a no caer en sus errores. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vuelve otra vez lo mismo. Tenemos que crecer en esa altura. Tenemos que llegar a la altura de Cristo para que todo el cuerpo, como dice aquí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia, el don que Dios te dio, la capacidad que Dios te dio para servirle al cuerpo, a tu cuerpo, a la iglesia. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y viene lo que dice el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya que ya no andéis
como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque tienen el entendimiento entenebrecido. No debemos de ser y seguir como pensábamos antes. Tenemos fe, creemos en Jesús, tenemos que cambiar. Y si no le gusta a tu cuerpo y a tu mente, sabes que no tienes fe. Que rechazas la fe, rechazas la palabra. Tenemos que cambiar, hermano. Tenemos que modificar la forma de vida. Nuestra fe tiene que ser fortalecida. Tenemos que fortalecernos en la fe. Y tenemos que crecer a la imagen y semejanza de Jesús. Esa es la orden de la fe. Hablar de otra fe. Bueno, si somos como Cristo ya lo tenemos todo. Cuando llegues a ser como Cristo, lo demás no te preocupa. Cuando tengas la convicción del Señor en tu vida, cuando tengas la convicción de Cristo, cuando pienses como piensa Cristo, hermano, no hay miedo, no hay peligro, no hay temor, no hay nada. Puedes decir fácilmente, esa muerte no es para muerte, eso es para gloria de Dios. Tranquilo, no está muerto, Él va a vivir. O tranquilo, mañana me voy a ir de este mundo, me van a cortar la cabeza y te vas tranquilo. No tienes ningún problema. No tienes problema cuando llegas a crecer como Él, porque sabes y oyes a Dios como Jesús escuchaba al Señor. Ya tienes esa relación con el Señor. Ya tenemos esa relación con Dios. Podemos vivir constantemente en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque estamos en la altura de Él. Dios no se preocupa porque una estrella se mueva. Ni porque dos soles choquen. Él no se preocupa por eso. Si Él quiere, lo deja que choque. Si quiere, no lo deja que choque. Él no se preocupa porque si el mar se quiere salir. Si el mar se quiere salir es porque Él lo deja que se salga. Él nada más que tiene que decir al mar, hey, tranquilízate. Él no se preocupa porque se va a caer un techo. Tú tampoco debes preocuparte. Tranquilo. Si se cae es porque el Señor lo permite. Convicción de que el Señor está aquí contigo en todo momento y no hay peligro de tu vida eterna. Pero queremos pensar en la vida humana más que en la eterna. Nada nos pasará. Si paso por valle de sombra de muerte, entonces, hermano, ¿tú has pensado en ese verso? ¿Eres capaz de ponerte allí, un valle de muerte, no temeré mal alguno? Entonces, ¿por qué cuando la muerte se para ahí, tú empiezas a temblar? Why? Porque no has crecido en ese principio de fe. Si tú crees en ese principio de fe, cuando llegue el momento del valle de muerte, tú no tienes ningún problema. Ni yo tampoco. Pero si no lo tengo y no he crecido, voy a temblar. ¿Cómo sigue el verso? Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Su vara y su callado. Mesa delante de mis angustiadores. Los angustiadores. Mas a mí no tocará mal. El Señor le dijo que iba a estar con nosotros. Y que ni un pelo se nos cae a nosotros sin su consentimiento. ¿Tú lo crees o no lo crees? Ahí está el problema de tuyo y mío. No tengo por qué estar alterado, no tengo por qué ponerme mal, yo debo de vivir en una paz verdadera. Pase lo que pase. Jesús vivía en paz. Todo su tiempo usted lo vio en una paz constante. Donde único no vemos a Jesús fue cuando tuvo que ir a hablar con el Señor con respecto a la copa. Tengo que beber esta copa, papá. ¿Puedes pasarla? Y le dio duro. Hay momentos en que a nosotros nos puede dar duro. Pero cuando él tuvo la respuesta de su padre, cuando tú tienes relación con tu padre y tu padre te dice, tranquilo, tú tranquilo. Pero cuando no tienes convicción y no estás a la altura del Señor, vas a vivir tu vida todo el tiempo temblando. Su vara y su callado me infundirán aliento. Adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando.
Hermano, aprendamos de Jesús, de su palabra santa, de lo que los apóstoles nos dejaron por medio del Espíritu Santo, y hagamos su voluntad. Crezcamos en esa hermosa presencia, en esa actitud bella del Señor, hasta que alcancemos la naturaleza divina que Él nos ha ofrecido. Crezcamos, hermano, en pensamiento, en mente, en actitud, en sentimiento, en pasión, en amor por Él. Crezcamos en el Dios Todopoderoso. Aprendamos, dejemos que Él nos enseñe. Ocúpese en meditar, en averiguar, en pensar, en transformar su mente. No se quede con la mente de los gentiles. No se quede con el gentil dentro. Sáquelo. Saque el gentil. Saque el carácter gentil. Fuera los gentiles en el nombre de Jesús. Sí, hay que sacar el gentilicio. Amén. Vamos a terminar aquí. Gloria a Dios. Que la paz del Señor los acompañe y que todo el que escuche esta enseñanza sea bendecido. Confío en el Señor que esto nos va a transformar. Creo que esto nos va a ayudar a transformarnos cada día más. Dios me lo bendiga, hermano.